a el experto en salud, Héctor Rosero. Hay una temática que por supuesto también de alguna manera pues sigue generando mucho interés entre todos los ecuatorianos, al que tiene que ver con la forma con la cual se va a aplicar este procedimiento de la eutanasia. Hace pocos días lamentábamos el fallecimiento de esta gran guerrera, Paola Roldán, ¿no? Alguien que de alguna forma con su lucha personal pues le dio forma, ¿no? Le dio forma a que quede pues establecido este tema que de a poco tiene que irse perfeccionando para su aplicabilidad. Así que le consultamos al experto en salud, secretario nacional de la Federación Médica Ecuatoriana, Héctor Rosero, desde su perspectiva, ¿cómo ven exactamente la forma con la cual debe de aplicarse este método? Bienvenido. Muy buenas tardes, Alberto y Eduardo Mendoza, mayor hijo. Realmente un grato en la invitación de Radio 99 para tratar este tema, muy controversial desde el punto de vista médico. La eutanasia prácticamente ya está normada y dice la Corte Constitucional que el Ministerio de Salud Pública tendrá que aplicar hasta el 7 de abril de 2023 la reglamentación para que se pueda dar los procesos, ¿no? Actualmente los médicos tenemos un criterio diverso y creo que se debe respetar la objeción de conciencia de acuerdo a la cual tenemos que practicar esta eutanasia. Realmente es una opinión muy dividida y los tribunales de honor de todos los colegios médicos tendrán que tomar una determinación una vez que se aplique la reglamentación por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional, y los médicos tendremos que ver bajo ese parámetro si realizamos esta práctica o no. Realmente sí. En el caso del lamentable fallecimiento de la señora Roldán, no fue por eutanasia, simplemente su proceso se fue deteriorando y lamentablemente tuvimos el deceso de ella. No se aplicó la eutanasia en esta paciente. Eso es la realidad, lo que ha pasado en nuestro país, pero no podemos bajo ese parámetro cerrarnos al paso de los enfermos con enfermedades catastróficas o enfermedades terminales tipo cáncer, hemofilia o pacientes que tengan algún tipo de enfermedad autoinmune o un proceso degenerativo que los lleva a una vida artificial conectados a un ventilador mecánico. ¿Cuál sería la pauta adecuada? Aplicar como dicen, el asesinato asistido o el homicidio o el suicidio, de acuerdo a las determinantes, si puede ser una eutanasia activa, pasiva, voluntaria, no voluntaria, indirecta o directa, y de acuerdo a eso, en qué países en Latinoamérica se está tomando este caso. Entonces, tenemos que tener en consideración que en Colombia, desde el año 1997 se aplicó ya la eutanasia y se reglamentó a nivel del año 2015. Y en el resto de países solo tenemos 2 estados o 3 estados en Norteamérica que la están aplicando, como son Oregon, creo que últimamente New Jersey, y también Colorado. Nuevo México también Ustedes está, van perdón, a cuatro esperar, ustedes estados. van a esperar como Federación Médica Ecuatoriana, o sea, primero lo de la reglamentación para precisamente ya adoptar una posición institucional, tomando en consideración todos estos aspectos, pues incluso el criterio que tiene cada profesional de la salud. Por ahí más o menos va a ir el asunto. Sí, nosotros como Federación Médica, nuestro comité de expertos y el Tribunal de Honor de Ética, estamos analizando, tomando una pauta para tomar las directrices, tomando la democracia de los médicos, que vayan o no a aplicar la eutanasia de acuerdo a su criterio y a su protección de conciencia, saber si lo van a realizar o no, pero es una libertad. La Organización Mundial de la Salud y la Federación Médica Internacional ha dicho que está en contra de este proceso de eutanasia. Per se a eso, hay países que ya en todo lo que es Italia, Alemania, hay casos judiciales como lo que pasó acá, que les han dado la apertura. España y Nueva Zelanda también tienen ya procesos de esto y todos los Países Bajos. Por supuesto, Eh, es que esto hay que dejarlo bien claro, o sea, no es que se agarra pues sin ninguna discreción, sin ningún análisis, sino que precisamente son casos muy puntuales, porque acá nos conmovió el tema de la señora Roldán. Veíamos a alguien que está sufriendo, que no tiene posibilidades, que más bien
extenderle la vida es una cuestión terrible, o sea, afectarla terriblemente a ella, entonces, y a cualquier ser humano. Entonces son consideraciones especiales para casos especiales. Permítame que Luisa Delgadillo tiene otras consultas para usted. Gracias, mi Sí, querido solamente Alberto. algo, a Luisita, buenas tardes. Un Solamente gusto. referencial que me equivoqué en el año 7 de abril de 2024, porque hay que ser puntualmente, porque dije 7 de abril de 2023, después no voy a decir que el doctor Lucero está atrasado con un año, es el 7 de abril de 2024. Sí, gracias, Luisita. Gracias, doctor, por esa aclaración. Sí, yo quería conversar con usted a propósito de una denuncia que se ha multiplicado en los últimos días por parte de las personas que van en búsqueda de atención médica a los diferentes centros y subcentros del Ministerio de Salud Pública, al menos aquí en Guayaquil, que es de lo que puedo dar fe por los testimonios y las denuncias, en el sentido de que, oiga, no hay ni gasa, no hay ni siquiera esparadrapo para colocar la gasa a los pacientes, donde no hay medicinas en lo absoluto y en donde al más puro estilo de lo que ocurre desafortunadamente también, y tengo que decirlo, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde hay ciertos medicamentos, pero no los medicamentos para atender las enfermedades catastróficas o para atender otro tipo de dolencias más específicas. Lo mismo estaría ocurriendo en los centros y subcentros de salud del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué conoce usted al respecto y a qué atribuir esta situación? Porque en el caso de los afiliados, al menos pues tienen la esperanza de que precisamente están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y les dan aunque sea un analgán o una pastilla para el dolor de cabeza, y cuando protestan entonces va la autoridad y resulta que sacan de donde tienen escondidos los medicamentos para tratar las enfermedades más críticas o graves. Pero lo mismo no ocurre en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué está pasando realmente y a qué atribuir esta situación? ¿Es solamente un tema de falta de recursos y es por ello que no tienen ni para un esparadrapo ni para gasa? Sí, he visto los reportajes últimamente, en estos últimos días, que contrastan con la situación que nos indica el señor ministro de Salud. Yo creo que al señor ministro de Salud lo están engañando, o no sé, puede pensar que de pronto no se da cuenta de lo que a veces sus gerentes o sus mandos medios están realizando en lo que es la adquisición y la provisión de medicamentos e insumos. En anteriores gobiernos hemos tenido un micrositio donde veíamos a nivel nacional el nivel de abastecimiento. Inclusive en ese tiempo, me acuerdo, la doctora Garzón, ex ministra de Salud, nos permitía ver realmente cuál era el abastecimiento. Y la Federación Médica era, más que todo, era un veedor de la situación que pasa. Actualmente desconocemos la realidad de abastecimiento que tiene determinada casa de salud o no. Habrá gerentes que tienen muy buena formación en la parte de administración hospitalaria y habrá gerentes que no la tienen. Y lamentablemente esas son decisiones de las autoridades sanitarias, mantener este tipo de funcionarios que a la final no hacen una buena determinación per se a que el equipo humano que está en los hospitales, tanto del Ministerio de Salud como en la Seguridad Social, tratan de dar lo mejor para los pacientes. Pero realmente la situación va por ese campo. Total va también a la disminución del tercio presupuestario que tiene el Ministerio de Salud Pública actualmente, y es normal, y ya lo dijo la ministra Palencia en una entrevista que le hicieron. Realmente no se sabe si la capacidad o la disposición presupuestaria que se está asignando a salud se está haciendo, o lo poco que se está asignando, o lo mucho que se está asignando, se está haciendo una adecuada gestión administrativa a través de las compras públicas del CERCOP, donde deberían, en lo poco que tienen, determinar en medicamentos básicos, medicamentos que van por el cuadro básico de medicamentos, medicamentos esenciales, medicamentos prioritarios y dispositivos e insumos médicos que tengan cada unidad de salud. Y es muy lamentable que no tengamos, a veces he escuchado en la prensa, dirigentes, el señor Gavino, lo vi en la prensa el otro día hablando sobre un desabastecimiento, cuando vemos que va el señor ministro y ven las bodegas llenas. O sea, a veces nos da que pensar, nosotros queremos una transparencia, y una transparencia no se da en ir a un hospital y verificar si hay o no hay una bodega que esté repleta de medicamentos. Se da en análisis estadísticos, se da en casuística y se da
en el porcentaje de abastecimiento que se ve en la página del CERCOP. Usted va al CERCOP, Intimida Luisa, y verifica en cada unidad de salud qué han comprado, qué no han comprado, por qué compraron y cuándo lo compraron. Entonces, ahí usted verifica realmente cómo está el abastecimiento de esa unidad de salud, y verificando estadísticamente en el DAF, en el personal que da administrativo financiero, cuántos procesos de compras tiene, cuántos procesos están ejecutados, cuántos están por ejecución y qué capacidad operativa tiene esa unidad de salud. Y de acuerdo también a que los jefes de servicio digan, bueno, tengo tantas cirugías represadas o tengo tantos procesos porque no nos ha llegado los insumos, no nos ha llegado las vías centrales, no tenemos anestésicos o la situación que se da. Lamentablemente ahora ir a un hospital y verificar una bodega y verificar que puedo tener 25.000 cajas de un solo producto o de paracetamol o 15 cajas de antibióticos, pero eso no da todo el arsenal terapéutico que necesitan los pacientes en los hospitales, porque no solamente es gripe, tos, y ahora tenemos que verificar, lamentablemente, ustedes vemos que a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica tenemos un brote importante de dengue, y dengue con complicaciones que se está evidenciando en Brasil, en Colombia, en Perú, y lo tenemos acá también. O sea, tenemos que verificar las cifras que el Ministerio de Salud transparente, cuántos pacientes se han complicado con dengue actualmente. Y tenemos que pesar la campaña de fumigación a nivel de todos los GATS, a nivel de las ciudades, para ir evidenciando los focos donde ha habido más pacientes de dengue o los casos donde se han complicado con dengue hemorrágico y que lamentablemente han fallecido. O sea, hay fallecidos por dengue y no lo vamos a decir que no, Héctor, pero tenemos que transparentar esas cifras, Luisita. Sí, cómo no. Precisamente hacia allá iba orientada mi siguiente pregunta, partiendo de la premisa de que el tema del desabastecimiento de medicinas, del cuadro básico de medicamentos en los hospitales públicos, no es solamente por parte de los pacientes. También los trabajadores de la salud, enfermeras y médicos, señalaban que no podían trabajar porque no podían atender incluso pequeñas emergencias porque no tienen ni los implementos, no tienen la medicina, incluso hubo una inspección y mostraban a la teleaudiencia el estado de las baterías sanitarias de los centros y subcentros de salud. Era terrible, el desaseo imperaba y era una cosa horrorosa. En todo caso, ante esa falta de medicamentos, ¿cómo atender Dios no permita, un brote severo de casos de dengue y de otras enfermedades propias de esta temporada invernal? De lo que usted conoce y a la información que ha tenido acceso la Federación Médica Ecuatoriana, ¿cuántos son de momento los casos reales de dengue en el país? Solo en nuestro vecino Perú se han registrado 70 muertes por dengue. Usted señala que sí ha ocurrido también aquí en el país. ¿Tiene datos precisos? Lamentablemente, esa información tenemos que pedir a la Dirección de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública que nos transparente la semana epidemiológica en que estamos de dengue, en qué semana epidemiológica estamos de dengue y cuántos fallecidos está. Oficialmente se sabe que lamentablemente hay 2 fallecidos por dengue semanales, y que hay un foco fuerte o una zona caliente de casos de dengue en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, y es uno de los lugares donde lamentablemente nunca se ha dado, o sea, podemos decir dengue, hagamos en la costa, pero en Santo Domingo de los Áchilas, que es una zona, digamos, entre costa y sierra, donde hay altísima incidencia de casos de dengue. Por la transmisión, ustedes deben conocer que la transmisión del dengue se hace a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Entonces este mosquito produce la picadura y se produce el cuadro viral, que lamentablemente, de acuerdo a la inmunidad de los pacientes y al uso indiscriminado de AINES, o sea, si una persona sufre de dengue, vaya al centro de salud, que lo diagnostiquen, pero no se automedique ibuprofeno, porque o cualquier tipo de AINES, meloxicam, otro tipo de antiinflamatorios, porque lo que va a hacer va a agudizar su cuadro, que puede proseguir en un desenlace fatal. Entonces tenemos que nosotros acudir al médico y hacernos la prueba de dengue. Hay pruebas rápidas de dengue que nos dan un diagnóstico exhaustivo y poder tratar los médicos esta patología de una forma adecuada, con hidratación, descanso, para poder salir. Porque nosotros no
debemos automedicarnos. Eso es lo principal. Y cuando empezamos a abusar de los AINES tipo ibuprofeno, meloxicam, que lamentablemente se debe controlar por parte de la Agencia Reguladora de Control, ARSA, ¿ya? Y poner mano dura a nivel de las 9 coordinaciones zonales con las farmacias que dispensan medicamentos sin receta médica. Y eso es lo que tenemos que acabar. Usted va a cualquier país, Norteamérica o cualquier país de Europa, y no le venden nada si no tiene una prescripción médica. ¿Ya? Y usted, por ejemplo, es médico de Ecuador, quiere Estados Unidos prescribir, usted no puede prescribir allá porque tiene que estar registrado. Y asimismo, los médicos acá tenemos un registro sanitario y nosotros somos responsables de las recetas que prescribimos. Por esa situación es que a veces se agravan los pacientes. Si nosotros tuviéramos adecuado control de registro de recetas, sabríamos, a ver, este doctor, porque el doctor Rosero ha recetado, por decir algo, 20 tabletas de ibuprofeno al paciente que tiene dengue. Entonces, el doctor Rosero es responsable de eso porque está haciendo un error en la prescripción. Pero no tenemos esa causa, no tenemos esa casuística y no tenemos control de las recetas médicas tampoco. Ni peor todavía, todas las cadenas de farmacia que usted va a la calle Boyacá y sabrá Dios lo que le pueden vender sin nada. Le dice, ¿sabe qué? Quiero esto, quiero lo de acá, necesito esto. Y se lo dispensan sin tener un solo tapujo en darle lo que sea a quien no lo necesita, porque nadie puede saber más que los médicos o los que pueden prescribir en el país, que son médicos, odontólogos y obstetras. Lamentablemente esa es la realidad, mi estimada Luisa, pero tenemos que mejorar tanto en la parte de control de los AINES, segundo, mejorar la vigilancia epidemiológica y que nos transparenten de acuerdo a la semana epidemiológica cuántos casos de dengue hay clásico y cuántos casos de dengue hemorrágico hay, chikungunya, también existe H1N1 o cualquier otro tipo de otra enfermedad de tipo viral que se puede presentar a través de picadura de estos mosquitos. Y las brigadas de fumigación que ya tienen que estar por todos los barrios. Si usted tiene un barrio y no puede tener llantas con agua o recipientes con agua porque ahí proliferan las larvas, que a la larga van a ser un foco de proliferación de mosquitos, ¿no? Entonces, eso es lo principal, estimada Luisa, y a las órdenes cualquier pregunta. Gracias de mi parte. Continúa Eduardo Mendoza Estrada. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Yo solo tengo una consulta. Qué importante que es, y más que nada una aseveración en este momento, lo que acaba de decir usted, y es no automedicarse. El que se automedica se complica. Esa es la realidad. Siempre vayan y consulten a un médico. Pero mi pregunta va enfocada más en lo que se habló en un inicio, que fue el tema de la eutanasia, y ahora saliendo de la eutanasia yéndome al aborto, ¿ok? Que todavía no se ha terminado de normar por parte de la Asamblea. Y usted hablaba justamente de algo sumamente importante, que es el tema de la objeción de conciencia, ¿ok? La objeción de conciencia, para todos los que no nos escuchan y no saben justamente, pues es un derecho que tienen todos los médicos de decidir si realizar determinadas acciones o no, en pro de su ética, en cuanto a su ética como tal, ¿ok? Y pues y su conciencia y, pues, y su moral. Yo pregunto, ¿cómo está el tema del aborto al día de hoy? ¿Se les está exigiendo a los médicos que realicen el aborto o se está todavía esperando a que se norme por parte de la Asamblea? Cuéntenos un poquito. Lamentablemente, la Corte Constitucional, en la sentencia que dio en el caso del aborto, en caso de violación y en esos casos, no lo referenció a la Autoridad Sanitaria Nacional, sino lo referenció a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, hasta eso, y la Defensoría del Pueblo no han tomado una pauta correcta, ni existe una normativa para ver cómo se va a poder determinar esto en estos casos. Entonces, sencillamente, hasta que no existe una normativa, los médicos, y hemos consultado con la Sociedad de Ginecología, con los obstetras, con los médicos residentes que atienden las emergencias de los hospitales, y tienen sus dudas de poder realizar esta práctica. Cuando conversamos de frente con el señor exministro de Salud, el doctor José Ruales de Estupiñán, en un diálogo abierto, dijimos, ¿sabe qué? Los médicos no vamos a realizar lo que deseen, no van a realizar los abortos en estos casos, y ellos tienen el derecho a su objeción de conciencia. Y él refería que en los hospitales
iban a tener pautas, es decir, bueno, los que quieran realizar este tipo de procedimientos, que lo indiquen para poder realizarlo, y los que no, no se los va a obligar. En este momento no tenemos una normativa que nos indique cómo van a proceder los médicos residentes en el caso que venga un aborto en curso o venga una chica violada, ¿ya? Entonces no tenemos una normativa clara. Claro está que nuestra función principal es defender la vida de nuestros pacientes, que al defender la vida de nuestros pacientes son el derecho de esa criatura también a nacer. O sea, realmente es una situación bastante crítica y yo en lo personal, yo estoy contrario a ese tema, pero como estamos en democracia y podemos hacer, habrá mis colegas que lo pueden hacer y que lo deben de hacer si lo desean, pero hasta el momento no se nos ha privado de ese derecho, estimado Eduardo. Agradecerle a Héctor Rosero, justamente doctor, muchas gracias por la entrevista del día de hoy, lo estaremos llamando, muchas gracias, usted sabe que estos micrófonos son suyos. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a mi querida Luisa y el estimado Alberto. Realmente para mí es un honor y la Federación Médica siempre estará dispuesta a estar en su medio de comunicación con temas puntuales, como ya me preguntaron en este caso, de desabastecimiento. He sido claro, he dicho de pronto al señor ministro, lo llevan a un hospital y ven las bodegas llenas, pero eso simplemente es falta de gestión interna. Muchos de los gerentes de este país no están preparados, no han hecho una gerencia de administración de hospitales y están en esos puestos. Pueden ser ginecólogos, pediatras, pero no saben nada de administración de salud. Entonces, zapatero a tus zapatos, es como que si yo dijera, ¿sabe qué? Como un médico que lo dijo en su momento, nosotros tenemos que tener una experticia en los casos para poder tratarlos. Entonces, si sabemos de administración hospitalaria, seamos administradores hospitalarios. Si somos cirujanos, vamos al quirófano. Eso es lo que tenemos que decir. Vamos adelante. Gracias por la entrevista, estimado Eduardo. Muchas gracias, Héctor. Muy bien, ese fue Héctor Rosero, justamente de la Federación de Hospitales, ¿verdad? La de Médica. Médica, sí. exactamente. Bueno. Y ahí solamente una cosita, no, rápido para complementarla, ¿no? Porque lo podemos palpar, ¿no? Quienes hacemos el recorrido, el trabajo periodístico permanente.